12:10 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos aquí de vuelta en Torrevieja Radio con esta tertulia de los viernes patrocinada por Pizza Número 1. Tenemos aquí a nuestros invitados con los que vamos a debatir sobre varios asuntos y en cualquier caso, pues antes de nada, vamos a presentar quienes nos acompañan en este viernes 11 de julio. Y como suelo hacer, de mi derecha a mi izquierda, Joaquín Martínez Campillo. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Es un placer, como siempre, estar con todos vosotros y con los oyentes de Radio Torrevieja. ¿Todo bien, Joaquín? Todo muy bien. Bueno, pues que siga así y que te sientas muy a gusto en la tertulia. Yo siempre me he sentido muy a gusto con vosotros. Emilio Pasteri, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con calor, he venido sudando. Pero y aquí se está bien. El aire, sí, el aire más la salvado. gente me dice, qué calor, pero bueno, aquí se está bien, ¿no? Sí. Y si no me lo decís, que yo pongo aquí los No, pingüinos muy a bien, trabajar, he bajado temperatura. los pingüinos del rehielo y esto se arregla en un momento. ¿Todo bien, Emilio? Todo bien, cerrando la semana y corriendo como siempre, pero bien. Bueno. Hemos llegado a tiempo. Aquí tranquilitos y a disfrutar del aire y de la tertulia, que te sientas a gusto en ella. Muchas gracias. Tomás Ruiz, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Tomás? Pues muy bien, disfrutando del verano, aunque teniendo que trabajar, pero se da gusto poder estar en época estival, que se siente de una manera diferente. ¿Las vacaciones para cuándo? Qué buena pregunta. Pues no lo sé. Espero poder coger algo a lo mejor a final del año. Bueno, que te sientas muy a gusto en la tertulia, aunque no pides vacaciones hasta dentro de mucho. Muchas gracias. Nada, a ti. Y Benito Sánchez, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo Muchas bien? ¿Todo gracias. correcto? Sí, nada importante de lo que quejarse. ¿El trabajo bien? ¿La salud bien? Todo bien, todo bien. Pues eso es lo importante. Gracias a Dios. ¿Que te sientas muy a gusto en la tertulia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a abrir ya los temas para los contertulios del día de hoy y vamos a comenzar por un asunto que está entre lo nacional y lo europeo, porque esta semana conocíamos que Bruselas va a recortar 1.100 millones de euros de los fondos europeos a España por incumplir varias reformas claves. Algunas de ellas tienen que ver con el impuesto a los diésel o a la gasolina o al diésel, también por el tema de los funcionarios interinos, del personal interino y otras cuestiones. Son tres patas de esta subvención que realiza la Unión Europea con fondos europeos, pero hay que decir que por otro lado sí que dan acceso a cerca de 24.000 millones de euros y simplemente recorta estos 1.100 por estas cuestiones que estábamos hablando. Bueno, ¿quién quiere hablar al respecto? ¿Quién quiere iniciar esta charla al respecto? Venga, Tomás. Lo primero que me gustaría decir de este tema es que cuando lo estuve leyendo me sorprendió, fue como, ¿qué ha pasado aquí para que de estos 24.000 millones, bueno, son 24.000 millones para que la gente nos entienda, creo que voy a hablar de, quitando los millones, de miles, que va a ser más fácil que nos entendamos. Entonces, cuando estuve mirando este tema, dije, jolín, ¿qué es lo que habrá pasado para que en el gobierno no hayan podido hacerlo? Porque al final estos fondos vienen a raíz de, como todos sabemos, del COVID, que a diferencia de cómo pasó en el pasado, de cómo Europa decidió afrontar una crisis económica, en este caso venía causada por el COVID, pues se decidió, en lugar de ir a través de recortes y a través de ajustes presupuestarios en diversos países, pues Europa llegó a un acuerdo histórico en el que se daban ayudas a diferentes países, unas eran directamente ayudas y otros también se daban ciertos préstamos. Esto se encajaba en una serie de hitos que había que ir cumpliendo y entonces, en base a esos hitos desde 2020, 2021 hasta 2026, se iban a ir desbloqueando y se iban a ir dando. Lo sorprendente, y lo que he visto en la mayoría de periódicos, es que se habla de la noticia al revés de como yo la veo, porque se habla de que nos han quitado, que ahora hablaremos de lo que es que nos hayan quitado esos 1.000 millones, que se corresponde a un 4% del total de lo que nos han dado. Esto es el mayor aporte que la Unión Europea le ha hecho a un país desde 2021. Otros países están en una situación similar y a mí me gustaría ir por un desglose de qué es lo que ha pasado para que de estos 24.000 millones haya 1.000 millones más que no nos hayan dado. Al final, hay tres motivos principales por los que estos 1.000 millones no nos los han dado. Uno es porque había que hacer un ajuste de cómo se tenían que ayudar o cómo había que mejorar las condiciones de los interinos, que fue una reforma que se aprobó y que se fue a aplicar y que la Unión Europea, los tribunales de la Unión Europea paralizaron diciendo que la manera de aplicar esa norma no era compatible con la Unión Europea y hay que buscar una nueva manera. La segunda, por la que no nos han dado, creo que son cerca de 600 millones, es porque
porque tenemos ahora mismo unas subvenciones al diésel. La Unión Europea nos va a dar ayudas siempre y cuando quitemos esa ayuda al diésel, y esto es una norma, algo que se llevó al Congreso de los Diputados y no se consiguió el respaldo de los grupos parlamentarios para que apoyaran eliminar esta subvención al diésel. Entonces, vale, habría que ver por qué los demás grupos parlamentarios no quisieron aprobar estas medidas que desbloqueaban estos 600 millones. Y luego la tercera, que es no, en absoluto, pero es algo que no se ha aprobado en el Congreso, pues será culpa de todo el Congreso porque no han aprobado esa norma. No se aprueba y la tercera, porque no se aprueba nada en el Congreso, porque el gobierno sí se aprueban no cosas tiene en el mayoría Congreso. para aprobar nada, y la tercera cosa, ni puede aprobar el presupuesto general del ahora, Estado. Ni puede ahora hablamos los decretos leyes. Ahora hablamos de las cosas que se puede. Ni puede aprobar absolutamente nada. No, porque sí, no tiene sí se pueden aprobar cosas. Ya hablaremos nada. de qué cosas sí se pueden aprobar. Porque es que el gobierno y la lo que tercera, debe hacer es dimitir y convocar sí, elecciones para poder gobernar. Ahora vamos con claro, eso, Benito. A lo vamos mejor a eso es lo que con... me gustaría. Pero es que a mí me gustaría ir. Y bueno, la tercera parte por la que no nos han dado otros 600, cerca de 600 millones, es no porque no lo hayamos cumplido, sino porque la Unión Europea ha dicho que esto iba relacionado con la modernización de las administraciones locales, y lo que nos ha dicho la Unión Europea es que no nos ha dicho que no lo hayamos cumplido, sino que necesita más tiempo para evaluar si de verdad se ha cumplido o no. Esto no es que no nos los hayan dado, sino que tenemos hasta el 2027 para dárnoslo. Y estamos en una situación similar, como puede estar Bélgica, como puede estar Finlandia, como puede estar Hungría, como puede estar diversos países que me ha sorprendido. Jolín, yo fui a verlo y dije, a ver si en España somos los únicos que estamos en esta situación, porque de verdad vi e intenté leer la noticia en varios diarios y la mayoría pues era un titular muy parecido, y luego cuando invito a que todo el mundo vaya a leer la noticia y ver de verdad qué es lo que hay ahí, porque para mí la noticia es que nos han dado desde Europa 24.000 millones de euros, que estos 24.000 millones no es que sean dinero así que sale de la nada o que no sirva para absolutamente nada, es dinero que ha servido para que cuando la gente vaya a hacer formación profesional y vea que tiene más plazas, gran parte de eso ha sido subvencionado con estos nuevos fondos. Cuando la gente vaya a una página web, o los pequeños y medianos empresarios han podido pedir ayudas a través de los fondos Next Generation para poder modernizar sus aplicaciones web y poder modernizar sus comercios, cuando la gente vaya a una página web y vaya al bajo del todo y vea EU Next Generation, verán que eso está subvencionado con esos fondos de Next Generation. Esos fondos que también vienen para la justicia, que vienen para un montón de elementos transversales que han ayudado no solo a España, sino a otros muchos países de la Unión Europea. Entonces, para mí la noticia no es que nos hayan quitado ese 4% del hecho que nos podrían haber dado, sino es que somos el país que más fondos, que más porcentaje de fondos ha podido reclamar, que es más de un 70% de lo que nos tiene que dar, y tenemos hasta 2026 para que nos dé el resto. Perfecto. Benito, ahora sí quieres intervenir. No, yo que no me resisto a no puedo estar callado, salto sin que me den no pasa nada, Benito, eso enriquece. Sí, a mí me parece que sí, además es más entretenido para el que está oyendo. Pero bueno, nos encontramos con el discurso habitual de los que tratan de defender, desde mi punto de vista, lo que hoy en día ya se me antoja que es indefendible, que es la permanencia en el gobierno de un presidente que no tiene apoyos suficientes para gobernar. Entonces, que me parece muy bien que resaltes que es que lo que nos han dado es muy superior a lo que nos han dejado de dar. Pero lo que nos dejan... Sí, pero bueno, ahora te lo comentaré también. Lo que nos han dejado de dar es una prueba evidente de la incapacidad que en este momento presenta el gobierno. Si es que no puede regularizar a los interinos, no puede aprobar las reformas que pretende, porque es que no tiene mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para legislar. Ya lo dijo Pedro Sánchez, que iba a gobernar incluso prescindiendo del legislativo. No hace falta el legislativo para gobernar. Como se ve, tampoco hace falta el Poder Judicial, porque el Poder Judicial se trata de legitimar cuando las resoluciones judiciales no gustan, y las podemos discutir porque no hay grabaciones. Entonces, cuando hay grabaciones que te han pillado y te oyen, pues ya no puedes decir que son bulos. Cuando se oye a Koldo y a Ábalos en una grabación, pues es muy difícil decir que es un bulo, porque los estás oyendo. Cuando no tienes grabaciones, pues lo tienes que discutir. No tiene que ver porque el gobierno gobierna prescindiendo del legislativo y del judicial.
España se ha convertido en una autocracia, en una cuasi dictadura bolivariana, donde el Ejecutivo gobierna sin el apoyo suficiente del Poder Legislativo y al margen del Poder Judicial. Por lo tanto, no se puede gobernar, es ingobernable. Este país en este momento es ingobernable. Entonces, yo, al contrario de lo que tú dices, a mí lo que me sorprende no es que hayan dejado de dar 1.000 y pico millones de fondos europeos. Lo que me sorprende es que hayan dado alguno. ¿Cómo que? Es decir, no, pero porque no entiendo, porque el gobierno no puede dedicarse a gobernar porque primero no tiene apoyo suficiente para ejercer la labor de gobierno. Y segundo, tiene otras muchas ocupaciones mucho más importantes para él que los problemas reales de los españoles, como son única y exclusivamente defenderse de los problemas de corrupción que le acucian. Yo entiendo. Entonces, que tú quieras hablar ese gobierno, de corrupción que no tienen absolutamente, hombre, como que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, porque no puedes, y entiendo que tiene que ser muy frustrante no poder debatir de verdad, porque es que de estos, porque una cosa que nos está diciendo la Unión Europea, que no depende directamente de España, y cuando hay más de 300 medidas que se han aplicado e hitos para que nos den estos fondos, pues es cierto que hay unos 20 y algo que no se han cumplido, y no significa que es que no se vayan a poder cumplir, sino que significa que están evaluando si lo hemos cumplido, que el gobierno ha dicho que sí, y que seguramente lo que ha pedido la Unión Europea es más tiempo, otro que han dicho que se podrá hacer porque están estudiando en la Unión Europea cómo adaptar las leyes, y el otro que es, si se consigue el acuerdo suficiente en el Congreso para hacerlo, saldrá adelante. Pero es que de ahí decir que es que estamos, y además que eso es algo que podemos hablar en otro momento, pero que me parece muy preocupante que digamos que estamos en una dictadura, que estamos llegando a un gobierno ilegítimo, que es que tenemos a una persona que está gobernando, y decir que el gobierno no es legítimo y que no tenemos libertad de expresión, que un montón de locuras que escuchamos hoy en día en Twitter, pero es que cuando eso, ahora mismo tú estás diciendo eso, que no tenemos libertad de expresión, que tenemos un gobierno que es una dictadura, cuando si de verdad estuviéramos en una situación... Si de verdad estuviéramos en una situación así, no tendríamos la libertad de expresión para expresarnos de esta manera. Entonces, me parece muy, pero es que me parece muy peligroso llegar y deslegitimar al gobierno. Entiendo que puedas, si cuando hay otro gobierno, si es que para vosotros lo que es peligroso es criticar al gobierno. Criticar al gobierno es peligroso. Yo criticaré, si es que no es te contradices a ti mismo. Lo que es peligroso estás reivindicando la libertad de expresión y estás diciendo que es peligroso criticar al gobierno. Pues es una contradicción. Lo que es muy peligroso es decir que es un gobierno que no es legítimo, porque es un gobierno... Yo digo que es un gobierno que no tiene apoyo parlamentario suficiente para continuar ejerciendo su labor. Y por lo tanto, al no tener apoyo legislativo suficiente, no puede legislar. Este gobierno... Y como no se puede legislar, no se puede gobernar. A eso íbamos. Hemos llegado a existir. A eso íbamos. Seguimos. Dale, Joaquín. Hombre, vamos a ver. Yo me voy al tema. Yo comprendo la postura de Benito, yo comprendo la postura de Tomás totalmente. Yo me voy al tema. Hay unas subvenciones europeas, en un momento determinado se lo libra la Unión Europea, libra este tipo de subvenciones en una serie de hitos, y entonces a esos hitos tienen que, digamos, de alguna manera, lo que hay que hacer es cumplir con una serie de requisitos. Bueno, ahí están los requisitos. Esos requisitos, en un 5%, nos han rebajado la subvención en un 5% porque no hemos cumplido con una serie de cosas. Bueno, lo que hay que hacer es cumplir, para empezar. Siempre. Entonces, la forma de cumplir es ajustándonos a con lo han puesto. ¿Que el tema de los interinos? Pues es un tema que es un fallo. Un fallo clamoroso. Los pobres interinos están hasta las narices de tener que aguantar de esta manera ser interinos toda la vida. O sea que esto no es una cosa, no es cuestión de gobierne quien gobierne, esto viene de todos los gobiernos. O sea, el tema de los interinos lo tenemos ahí, pero hay que resolverlo. ¿Quién? Quien corresponda. Ya está. Número 1. El tema de las subvenciones al diésel. Yo particularmente soy una persona que por mi, digamos que profesionalmente estoy dentro de un ámbito muy medioambiental. Y entonces, los que trabajamos en los temas medioambientales, pues creemos que las subvenciones al diésel hay que quitarlas. Pero resulta que este país no tiene un modelo de comunicación adecuado para su transporte por carretera.
ni por carretera por ferrocarril. Y entonces, de alguna manera, hay que ser prácticos y hay que ayudarle a estos transportistas, hay que ayudar al mar. Y, bueno, si eso me cuesta una parte de esos 1.100 millones, pues bendito sea, te digo sinceramente, yo encantado de la vida que esta solución se dé. Que si hubiera una mejor mayoría, que mayoría la hay, o sea, la mayoría de gobierno existe, de gobierno no, la mayoría de gobierno existe, lo que en la mayoría del legislativo también, y se demostró el otro día, porque la mayoría del Parlamento está, de hecho está, porque hay quien no tiene apoyos, o sea, no porque la tenga el gobierno, sino porque no hay otro que no tiene apoyos, porque ha puesto límites y en todos esos límites los demás no los aceptan. Se pueden aprobar los presupuestos generales del Estado si el gobierno lleva 3 años. Benito, Llevamos 3 años sin presupuestos. Pero esa mayoría, para cosas determinadas, no estará, pero... No existe una mayoría para configurar para votar a favor de una moción de censura, que son cosas distintas. Por eso digo que para una de las cosas las hay... Pero para aprobar leyes por una mayoría simple no hay ninguna mayoría. Si no se aprueban los presupuestos generales del Estado. Ahí, para cosas las hay, para cosas no las hay, o sea... Ninguna, si no se presentan siquiera. Si sí, el gobierno no solamente es que no las apruebe, es que ya ha desistido incluso de presentarlas. Pero Benito... el gobierno ha desistido durante 2 años consecutivos de presentar unos presupuestos generales del Estado. 2 años consecutivos, no, un año. 2 años consecutivos. No, un año. Benito, es el tercer año que llevan. Un año. Tenemos prorrogados los presupuestos del 24. No, señor. No, del 25. Están en vigor los presupuestos del año 2022. No, del 22 no. Sí, del año 2022. Si Pedro Sánchez, desde que es presidente del gobierno, solamente ha aprobado unos presupuestos. Por Dios. Solamente se han aprobado los presupuestos generales del Estado. Lleva 7 años. Pues que en 7 años únicamente ha aprobado unos presupuestos generales del Estado. Benito, por Estuvo favor, 3 años gobernando con los presupuestos del PP prorrogados. Eso no puede esto, no es así. Entonces, léetelo bien. Hombre, no Benito, que leer. Llevamos 7 años. Es una cuestión de memoria. Pero yo no es un cuestión de memoria, Benito, y no democrática. Es que yo en ese tema, perdóname, Benito, yo es que en el tema ese no era el que yo estoy explicando. No digas por favor, el gobierno, que hay una mayoría parlamentaria para aprobar cosas, porque en este momento Benito, esa mayoría no existe. Yo digo lo que creo oportuno. No, pero es que eso no es verdad. Bueno, para ti no es verdad, pero para mí no es verdad lo que tú estás diciendo. Exactamente. Bueno, voy a acudir aquí perdóname que termine. Un segundito, Joaquín, para matizar esto. Según aquí alguien hay que consultar cosas, en España están aplicándose los presupuestos prorrogados de 2024. Efectivamente. Continúa. Por fin tengo razón. Bueno, porque yo las cosas me las sé. A partir de ahí, efectivamente, ahí tenemos otro problema. Tenemos que nuestras administraciones locales hay que cambiarlas, porque la administración local es lo que está más cercano al ciudadano. Y los señores de Europa, yo soy muy europeísta, yo he trabajado en la Unión Europea y trabajo en la Unión Europea como consultor. Entonces, la Unión Europea es muy seria en estas cosas y nos estira de las orejas y nos debe tirar de las orejas porque tenemos que modernizar nuestras estructuras locales que sabemos todos que no están funcionando bien, pero en todos lados. Y esto no es cuestión de uno, de otro, ni de Camoto ni el de la moto. Es que no funcionan bien y hay que funcionen, por favor, bien. Entonces, a partir de ahí, que nos tiran de las orejas, vale. Ustedes, Europa nos dice, señor, si usted cumple con sus cosas, pues vamos a cumplir y vamos a intentarlo. Y esto es lo que yo pienso sobre esto. Los 1.100 millones nos están avisando, nos están diciendo, y si no lo hemos hecho así, pues lo hemos hecho mal. Igual que cuando en un ayuntamiento cercano a nosotros, pues no cumple con el tema de las subvenciones y entonces se le quita el dinero, que eso es más grave todavía. Porque ahí sí se puede cumplir, pero no se cumple. Y eso es todavía muchísimo más grave. En los locales, muchísimo más, porque está al lado del ciudadano. Y esto es recuperable y lo otro no es recuperable. Muy común en el Ayuntamiento de Torrevieja que devolvamos subvenciones que nos han dado como 100.000 euros que nos dan para aplicar medidas de diferente índole y resulta que solamente cumplimos o solo gastamos 10.000, 20.000 y tenemos que devolver pues un 80% de total de lo que nos deben. Y eso es algo que vemos en el día a día. Pues entonces eso aplícalo a eso a España, seguramente es lo mismo que pase. Es que hay dos cosas. Pero no hay estructura seguramente suficiente. O sea, yo creo que vamos tarde en muchas cosas, ¿vale? Creo que no estamos, bueno, pues sí, lo acaba de decir, ¿no? Creo que no estamos suficientemente modernizados y no estamos a la última, en comparación con otros países de la Unión Europea, y entonces claramente pues es
pues como todo, ¿no? Si haces, te doy. Pero si no, pues también ponte las pilas porque tampoco te voy a estar regalando el dinero. Y entonces yo creo que lo que pasa aquí es que tendríamos que entender que si pretendemos ser, que lo somos para muchas cosas, somos muy atractivos para muchas cosas, pero hombre, para dar dinero no. Somos para que venga la gente, ¿no? Y venga aquí, es un país atractivo por el clima, por muchas cosas, por agricultura, por un montón de cosas, pero realmente luego no creo, si tú comparas con otros, bueno, yo tengo muchos clientes de otros países que me explican su forma de actuar y de hacer, y el Estado cómo actúa con el ciudadano, pues muy distinto. Y no pasa nada porque nos gusta estar aquí, ¿no? Al final es como nos hemos llevado siempre, pero claro, no pretendamos que Europa nos trate igual que a otros, y aunque tú has dicho, y ahí me ha sorprendido, la verdad, os lo admito, que nos ha para ti, desde tu punto de vista, nos ha premiado más que lo que tú te esperabas en comparación. O sea, mira con otros países, dices que tampoco está tan mal, que estás bastante contento con el resultado. Yo lo admito que bueno, que entiendo, por ejemplo, el diésel, pues como digo, si no tenemos la infraestructura necesaria, pues el diésel al final, yo por ejemplo o sea, tengo varios vehículos, pero no paro de moverme, y es verdad que entiendo, por ejemplo, que la gente al final acuda a eso, y en otros países ya se han puesto a medidas suficientes y la gente no quiere diésel, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llevamos un poco ahí siempre pues más lento, y nos gusta y más lento, es que es algo que tenemos intrínseco. Algo que relacionado con el diésel que toca que toca transversalmente y también relacionado con lo que ha dicho Joaquín, es al final si no es uno de los motivos por los que no aprobamos o no se consigue aprobar, también hay una reticencia por parte de mucha gente de que no quieren que se quiten esas subvenciones, porque al final hay gente y muchas personas que son trabajadoras como nosotros que han tenido que hacer una inversión muy grande para sus coches, para vehículos, para diferentes, y pues obviamente no podemos obligarles ahora en cierto momento se hizo una subvención, la gente invirtió dinero en poderse comprar esa flota de coches, y ahora de repente desubvencionarlo estaría afectando negativamente a algunas de esas personas. Entonces, entiendo que es algo conflictivo, creo que es algo que a un futuro podremos llegar a intentar quitar esas subvenciones, pero como ha dicho Joaquín, al final, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de si más de 300 hitos el gobierno ha cumplido un porcentaje muy alto, y al final lo que no nos están dando es un 4%, y de ese 4% un 2% nos lo van a dar porque la Unión Europea lo está revisando, y hay dos medidas, pues es que lo que me sorprende es eso, que yo entiendo que ahora estamos en una situación en la que hay una polarización muy grande, en el que cualquier cosa que pueda venir del gobierno, gente la va a aplaudir o le va a venir mal, o va a hacer como Benito, de criticar, de que no hay un apoyo, tal. No, pero vamos a ver con los números sobre la mesa, con las medidas sobre la mesa, qué es lo que se está haciendo. Hay gente que te dirá, sí, es que es un gobierno ilegítimo, que no puede aprobar cosas, tal. Vale, eso es lo que dice la gente, pero yo quiero los hechos. Si nos vamos sobre el papel, si nos vamos a las cosas que se están haciendo, hay más de 300 medidas que se han podido aprobar. Hay un montón de medidas y un montón de avances que, de hecho, invito a las personas que se vayan a la página de la Unión Europea, pongan fondos Next Generation y vean todas las medidas, porque está detallado en un Power BI, todas las medidas que se han y a dónde ha ido el dinero de todas esas medidas, y se sorprenderán de todas esas ayudas y de cómo mejoran y cómo se han invertido en educación, en justicia, en infraestructuras, y que vean la cantidad de cosas que se han hecho. Entonces, entiendo que hay gente que, por los motivos que quieran, querrán deslegitimar, decir que es que se ha hecho muy mal, que no se puede hacer, pero cuando nos vamos a los datos, cuando nos vamos a la realidad, que la gente vea las cosas que de verdad se están haciendo. Pues entonces doblemente lo hace mal el gobierno, porque no explica. ¿Cómo que no lo explica? A mí yo por lo menos no me he enterado. Yo no me he enterado de los 300 hitos que dices tú que ha conseguido el gobierno a través de la obtención de los fondos Next Generation. Yo no me he enterado de ninguno. Pues ni me he enterado, ni a mí personalmente me ha afectado ninguno. O sea, no he sentido en mis propias carnes el beneficio de ninguno seguramente es que yo soy un ermitaño. Seguramente no los habrás visto, pero sí ha sido hacia Murcia, lo único que inversiones han ido para el túnel de la P7, o inversiones que han ido para el túnel de la P7 que lleva 4 meses cerrado. Hombre, porque te refieres al túnel de la P7 que dijeron que iba a tardar la obra 2 meses y lleva casi 5 meses cerrado. No, yo no sé qué lo dijo. Que dijeron que iba a estar terminado a finales de junio. A finales de junio está terminado. Tú pregúntale a la gente que utiliza el túnel ese que va todos los días a San Pedro y verás cómo está. Que dijeron que el 30 de junio estaba terminado el túnel, y estamos a 12 de julio y hay unos atascos
posibles Benito, en San eso, Pedro, en la el ronda de San señor Pedro. Ese es un alcalde mito, ese es un de mito. Pilar de los Ese es un Naranjos mito de lo los tengo por su Jeff cuenta. Generation. Claro, Pues mira, obviamente entonces, sí, Benito, porque pues entonces, claro, ¿cómo funciona? Ese sí no nota, Porque- ese hito, porque hay- perdón, rectifico el lo que he dicho dinero se da- anteriormente porque el el dinero hito se ese, da- el hito ese sí que lo he notado. Los atascos de la carretera. Benito, En la entrada el de San dinero Pedro se da sí que los he notado. y entonces quien tiene que gestionarlo pues son diferentes En ese administraciones. caso, Entonces, en desde ese caso eso lo recomendable puede- sería no recibir esos. que no sería recibir esos Hombre, fondos. porque además, hombre, pues si sirven. Estás diciendo, si Benito, sirven- estás diciendo que si es mejor. sirven para que Vale. una obra que tiene Bueno, que durar Benito, 2 meses dure 5. esto es de momento es que- y no sabemos lo que va a seguir durando. Es que- Y luego, la pérdida de las subvenciones o la pérdida de las ayudas me parece mejor porque ¿Te parece mejor? ¿Te parece No, mejor que lo no de- vayan esas ayudas lo de la- destinadas lo a del generar, diésel, no, lo de- a generar plazas de, ¿De qué? con estas ayudas? Mucho de este No, dinero que va me parece para que agricultores, incumplir- pescadores, para mejorar infraestructuras, para la los educación. pescadores, para los fondos, Para- ayudas a los pescadores. Claro, O sea, política, a los desde- pescadores que les han limitado Hay los ayuda. días de trabajo a Madre 117 mía, días estamos al mezclando- año. estamos Son mezclando los pescadores churras solamente con pueden ser- merinas. Los pescadores del Mediterráneo, del plan Benito, bianual ¿qué tiene que del ver- Mediterráneo, qué tiene que ver- tienen limitada qué su tiene que ver actividad eso, a Benito? ¿Qué 117 tiene que ver días eso al año. con que puedan Y eso pedir porque ayudas? consiguieron renegociarlo porque se las querían reducir a 37. ¿Qué tiene que ver Querían eso, que los Benito? pescadores del Mediterráneo solamente pudieran salir a faenar Podemos hablar por eso. 37 Sí, días al han año podido y solicitar ayuda consiguieron para renovar. recuperar el acuerdo anterior después de una ardua negociación y después de transigir en básicamente en aumentar el tamaño de las redes. Te quiero decir, es de locura. No tiene- Entonces tú me dices a y mí no que la tiene Unión que ver- Europea está colaborando Le ha dado- sí, sí, porque bueno, pueden ¿en qué solicitar, mundo- en han qué podido mundo vivimos? solicitar ayudas, ¿En qué- y a la han podido agricultura solicitar, también? sí. ¿Y a la De agricultura hecho, también? el 40, sí, porque el 40% del presupuesto de la Unión, cerca del 40% del presupuesto de la Unión Europea va para política agraria común. Así Sí. que decir, sí, Bueno, así que entonces, decir que no mañana que cuando no se vaya dan yo al ayuda mercadillo a hablar los con agricultores, mi proveedor de fruta y verdura del mercadillo donde voy a Dile- comprar los sábados, le voy a preguntar. Pregúntale a ver si me por- dice lo mismo que me bueno, dijo el sábado pasado. también te digo porque que del a sábado lo pasado mejor- ha cambiado la situación. Pues, que todo pregúntale- el mundo va muy rápido. pregúntale por la política agraria común a tu vendedor, que a lo mejor sabe lo que es, o a lo mejor no. Pero No, a Pero lo mejor no sabe de eso, pero lo que, desgraciadamente, lo que La sí que política sabe es agrícola tener un común puesto no y la vender. sabe él, no la Pues- sabe. Claro. Tiene, mira, vamos a ver, Tomás. A Mira, macro sí, yo pero creo- yo creo, claro, es que Claro. claro, A nivel global, tienes la razón, efectivamente. Desgraciadamente, y desgraciadamente, hay que decirlo así, el 42% lo que son los fondos europeos se dedican a política agrícola común. Y digo desgraciadamente porque estamos subvencionando a un sector que de otra manera no podría existir, no somos competitivos. Y digo desgraciadamente porque lo primero que lo sufre es el agricultor, de entre ellos me encuentro. Lo sufrimos así, lo sufrimos gravemente. Y no nos llega esa política. No nos llega esa política. Porque es una política que llega a los grandes terratenientes. Pero a nosotros no, a los agricultores de aquí de la Vega Baja, yo que estoy entre Rafal y Almoradí, labrando, nosotros decimos labrando lo de la huerta cuando decimos que tenemos una tierra que tenemos ahí. Entonces, nosotros no percibimos ese beneficio de esa política agrícola común. Porque además yo fui uno de los negociadores de la entrada de España al mercado común en el tema agrícola, en su momento, por parte de jóvenes agricultores. Y nosotros negociamos lo que pudimos, lo que no pudimos, pues no pudimos negociar. Y nos dejaron fuera, por ejemplo, las hortalizas. Y nosotros, que somos un país donde nuestro gran cultivo, que nos es rentable, son las hortalizas, los cítricos y todo, se nos quedaron fuera. Y Europa no lo entendió, porque Europa hay cosas que no las entiende, Tomás. Yo trabajo en la comisión, yo trabajo de consultor de la Comisión Europea, y hay cosas que no me entienden. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo una parte de la cenicienta de esta Unión Europea. Porque los señores del centro no me entienden. No es que no me entiendan, es que no quieren entenderme. No me entendieron entonces, no me entienden ahora y no me entenderán luego, porque son temas diferentes. Porque ellos, ¿qué subvencionan? Pues subvencionan a la patata, subvencionan al trigo, tal que lo que se crea en el centro de Europa. Pero, por ejemplo, a los señores del Ejido, que tienen una política, una agricultura de primor, que se gastan los millones a expuertas, a estos señores no lo subvencionan. Y claro, no nos llega, es lo que dice Benito, no le llega al tío que está... Es que
me parece aventurarme un poco decir que a España no le llegan las ayudas de la Cuidado. política. No, a Entonces, España que sí. yo no he dicho eso. le llega Vale. luego al español. Es que es un artista. Por favor, que Tomás. usa palabras. Entonces, Mira, ¿a qué te a refieres? Benito Hasélo, Yo lo pero a mí no me lo conozco hagas. porque ¿A está qué con te él en otro refieres? sitio. No, Pero- pero es que te escribes las cosas. A Benito No, que te Hasélo, pero a mí no igual me que lo yo no he hagas. dicho que el gobierno ¿eh? sea legítimo, él ahora tampoco ha dicho lo que tú ¿Crees que el dices. gobierno es legítimo? Que yo no he dicho que el gobierno Yo- sea legítimo. vale, he te dicho lo que tiene pregunto. mayoría. Pero que no ¿Crees estoy, Y que no estoy hablando del gobierno legítimo. Es que te gusta mucho reinterpretar lo que No, dicen los reinterpretar demás. no. Yo de he hecho- dicho otra cosa. Yo estoy diciendo que la política agrícola común. Pero vamos a ver, si es que no todo es. El Beneficia- mundo no todo es maravilloso. Yo creo que beneficia En gran parte España al campo resulta que español. beneficia a los grandes terratenientes. No, la Y política beneficia agraria al común. trigo, al maíz, Vale. a la cebada, Que pueda beneficiar- al girasol, que pueda- perjudica No, al no agricultor perjudica. español. al agricultor Perjudica al español en agricultor sí. pues. y defiende o beneficia a otros, no, desde luego al agricultor español no. Eso es una cosa. A lo que es el pequeño agricultor español, Yo no. creo que no Pequeño tiene. no, eso iba a decir. Porque Al pequeño no llega. al pequeño agricultor español, que es la mayoría inmensa de la agricultura española, no lo defiende. Y eso tenemos que saber los españoles. Y no pasa nada. No hay que rasgarse la vestidura. No, no lo defiende, no. ¿Por Lo qué llevamos, no lo defiende, no lo ¿por qué vamos a perjudica. llevar ninguna bandera que no nos corresponda? ¿Qué bandera? Yo tengo que defender aquí la bandera de la política agrícola común. Pues no lo defiendo. Y no lo defiendo y nunca. Y no lo he defendido ni antes ni después, ni antes ni ahora. ¿Por qué? Porque la política agrícola común para España es un desastre. Es un desastre. Pero además de eso, Joaquín, es que el problema no es que no la defiendas tú, es que no la defiende nadie. No la defiende nadie, porque las políticas comunitarias se hacen en común tanto por el grupo del que forma parte el Partido Socialista Español como por el grupo del que forma parte el Partido Popular, Claro. porque gobiernan conjuntamente. Por supuesto. Elaboran las mismas políticas los dos, porque Claro. en Europa son iguales. No. No existe diferencia entre las políticas de unos y las políticas de otros. No, ¿Qué es quiero que se ponen de acuerdo. Que al agricultor español no lo defiende nadie. El agricultor No lo defiende español, en Europa. por sus No lo defiende nadie. características, Tomás, el agricultor español, por sus características muy especiales, por ser, digamos, por ser el mejor agricultor de Europa, porque somos los mejores agricultores de Europa, por ser el mejor agricultor de Europa y tener los rendimientos que tenemos en cítricos, hortalizas y todo eso, porque además, en su momento, los alemanes, los franceses, los ingleses, cuando estaban en la Unión Europea, holandeses, todo el centro de Europa, les vino muy bien nuestra agricultura. ¿Por qué? Porque comían barato. Les entraba el dinero barato. Barato, comían baraticos. Unos tomaticos, muy bien, baraticos, que para eso nos querían. Pero es que resulta que el niño se ha cabreado. Y ha dicho, oiga, que yo quiero lo mío, que a mí me corresponde lo mío. Y lo mío no llega. Y por eso el agricultor está cabreado, y muy cabreado, y tiene toda la razón del mundo. Pero yo Pero yo quiero decir una yo cosa no soy, que pueda. tú no eres más progresista que yo, por eso. Por eso digo, no, es que no te estoy acusando de nada, te digo que tú por eso sí, no eres sí, más no, progresista que yo. Yo defiendo esa política y defiendo a mis agricultores de abajo. No, más progresistas que yo sí que sois los dos. Pero bueno, Bueno, pero eso, Bueno. eso ha sido siempre. sí, claro. Pero yo lo que quiero decir, ya no sé si Vamos cerrando el como tema. a modo de conclusión un poco. A mí me parece que lo que es un error es el error está en el punto de partida, porque la Unión Europea, tanto en la agricultura como en la pesca, como en la ganadería, como en el sector primario en español, las políticas que hace es una política de subvención. Se ha tratado siempre de llevar desde el inicio en relación a estos temas españoles una política de subvención, y a mí me parece que ese es el error. El error es dedicar única y exclusivamente a ayudar a estos sectores a través de la subvención, y no es así como se ayuda a un sector. No es así. A la pesca tú no la ayudas a través de la subvención. A la pesca la tienes que ayudar dándole libertad para trabajar. Eso es, dándole libertad para trabajar. Yo pienso igual. No decirle, mira, yo te voy a subvencionar la mitad del año para que no trabajes. No, señor. A mí déjame de subvenciones. Claro. Si yo no quiero subvenciones, yo no quiero que me des subvenciones. Yo lo que quiero es que me dejes trabajar, que me des libertad para trabajar, que me dejes salir cuando me dé la gana. Y si quiero trabajar los domingos, voy a pescar los domingos. ¿Sabes lo que se dice? Y si yo quiero, ¿sabes? igual que para cultivar, exactamente igual para cultivar, que no quiero que me reduzcas los terrenos para cultivar, que no quiero que me reduzcas los fitosanitarios o lo que sea, Pero, Benito, porque no tú tengo sabes- ni idea de lo que es tú eso. sabes lo que se dice, Pero que que eso sector- es la libertad. Y la Unión Europea lo que se ha dedicado es a limitar
la capacidad de producción del sector permitir que primario puedan seguir- español, y que permitir a través que de la puedan seguir subvención, trabajando. a través de la reducción de barcos, a través de la reducción de los terrenos pequeños, que no sé cómo se llaman porque yo no entiendo eso, del agricultor pequeño, del que cultiva en la pequeña parcela, no sé si del minifundista, por contraposición al latifundista. Claro. Y eso a Es lo que que se ha ellos dedicado la subvencionan Unión Europea, los y al final nos ha latifundios. asfixiado. Es Al que final ellos- nos ha asfixiado. Es que ellos subvencionan los latifundios porque en Europa se subvencionan los latifundios. Lo que pasa es que ahora, es verdad que también es cierto, que ahora han dado la vuelta al tema del tema de la PAC, y entonces ha dicho, bueno, vamos a subvencionar al agricultor como elemento del medio ambiente, como agente medioambiental. ¿Qué es lo que se hace? Más problema, doblas el problema. Entonces, Porque te ponen la señores, capa de... por eso se prima el abandono de tierras. Señores, vamos a ejercerle a ustedes agentes medioambientales, pero eso, a mí, la inmensa mayoría de los agricultores españoles, italianos, griegos, portugueses, todo lo que es la agricultura de primor mediterránea, eso nos viene mal. Nos viene muy mal. ¿Por qué? Porque en Europa sigue dominando todo el centro de Europa. Europa está compuesta por 2 países, antes por 3, Alemania y Francia, y antes Inglaterra. Y eso es así, y son los 2 que funcionan, y los demás estamos en el segundo grado, Italia y nosotros. Joaquín, ten en cuenta eso que te digo yo. El gobernar o el legislar o a través de la subvención, ese es el error. Pero es que pero pasa con el ciudadano. Sector subvencionado, Benito, sector subvencionado, sector acabado. Pues ya lo está, sabes. Claro, Pues- pero ¿por qué? Porque vamos es que a ver, no es premia el que esfuerzo ni volviendo- paga el rendimiento, pero eso pasa en el mundo privado también. Tú al final coges, y yo soy súper partidario de decir, vamos a ver, no, en el mundo empresarial, es decir, al final se tiene que premiar el esfuerzo, y es en contrapartida de tu esfuerzo vas a en este caso a generar más, a producir más, a tener más rendimiento, más satisfacción personal. Pero si yo te doy esto, o sea, es decir, no te estoy diciendo que no se ayuda a la gente, pero ¿de qué manera? O sea, al final yo creo que al final se aplica como en Europa, yo creo ya que nos las damos de desarrollados, pero desde mi punto de vista justamente estamos como yendo estamos yendo para acá hace un rato de que cuanto más ayudas das, cuanto más estás metido, ¿no? Más estás ahí diciendo, no, es que yo te puedo con subvención y tal, lo único que está sucediendo que es que estás adoctrinando a todo el mundo de la misma forma, estás unificando, por mucho que digas tú, Francia, Alemania manda, pero realmente estás diciendo que de alguna forma pasa lo mismo en España, al final que es casi beneficia más a la persona que reciba la ayuda a la que realmente se vaya a lanzar a producir. Pues por eso mismo para mí, y yo hace un rato ya, yo soy joven, y no conecto con la manera, y entonces ¿qué pasa? Que normal que estemos de alguna forma la inmensa mayoría de la población queriendo hacer cosas mediante ayudas o mediante el mínimo esfuerzo que desde la producción y desde el sacrificio. Pues pasa lo mismo. Si tú dices, no, te voy a dar una subvención por hacer esto, claramente la gente, pues hombre, no va a producir lo mismo y dice, escúchame, si yo estoy restringido casi que me quedo mejor en mi casa. Entonces es una cosa que para mí, al pequeño no lo siente, queda muy bonito en la foto, no sé cuánto, medioambiental y tal, y bueno, y lo acabas de comentar, pero luego realmente en la batalla, en el frente, no se sienten muchas cosas. ¿Que es normal? Pues no lo sé, pero yo te estoy diciendo de que entonces no nos demos los 200 hitos como hemos dicho. Entiendo lo que estás diciendo, pero luego es ¿y dónde se ve repercutido en tu día a día? Pues no lo sé hasta qué punto. Yo sí que Tomás, creo para que se ve- cerrar, por creo favor. que sí que se ve muy repercutido, porque volviendo a de dónde viene esto y de dónde vienen estas ayudas, de estos fondos, de estos 24.000 millones, vamos al contexto de una gran depresión económica que viene a raíz del COVID. Todos estábamos encerrados en nuestras casas, toda la actividad económica se vio gravemente afectada, y entonces se llegó a un acuerdo para dar una serie de subvenciones a un montón de sectores. De eso lo que podemos ver es un montón de ejemplos que diferentes empresas han tenido acceso a poder modernizar sus páginas web, sus aplicaciones, sus sistemas internos, a que las universidades han podido ver mejoradas sus instalaciones pidiendo ayudas a través de estos fondos, de nuevas plazas para formación profesional, de nuevas ayudas para infraestructuras de iluminación, de infinidad de motivos que de verdad invito a todo el mundo que entre a la página y pueda ver todas las cosas que de verdad se han hecho, porque incluso yo preparándome este tema me sorprendí de la cantidad de cosas que se habían hecho y muchas que no nos habíamos dado cuenta, porque hay una parte que es a través del Estado, otra parte que se ha gestionado a través de las entidades locales y otra que ha ido a través de las... Una cosa, de las- si tú acabas de entrar
y acabas de ver las cosas que hay, es porque antes no las sabías. Porque yo no sabía que venían directamente Pues fíjate, de si tú no lo sabes, espera, que te déjame. dedicas No, esto, no, lo he dos dicho. segundos. Estás en este No, mundo, no es pues eso lo que a la digo. la. No, espera, un momento. Pero no es Yo- eso lo que yo- digo. yo- Vamos, yo- ya termina con el tema, ¿eh? No, Vamos a- dos cosas. Porque yo no estoy en el mundo de las de que una entidad local de el Pilar de la Horadada, de cosas que haya podido hacer en diferentes ayuntamientos de Soria, de diferentes de cosas, puedo saber las cosas que se han hecho a lo mejor en el Ayuntamiento de Torrevieja a través de esas ayudas, puedo saber las cosas que se han hecho y estas ayudas que han ido en mi sector, que mi sector principal es el área de la informática, y sí que sé que hay muchas empresas que han tenido acceso a poder reformar sus páginas web y han podido... Y cuando la gente vea en el Pero es footer, que en el la tío parte de Pedro, abajo... que está en la parte de cavando abajo. en mi bancal, no tiene página web. Pero es Ni que, la va a tener en tu vida. sí, pero es que no mezclemos cosas, porque esto Por eso, no mezclemos olvídate cosas. de las páginas web. No me olvido de las Vamos a páginas. empezar por no, cosas no, más- no, en más absoluto. normales. No. sí. Que las páginas web no son algo normal me parece un poco disparate. escucha, Tomás, Pero No, por favor, a mí no me digas disparate. me Acostúmbrate parece- a hablar me parece normal. un disparate, porque una No, página normal, decir que una página web porque no es tú algo seas un normal, señor de la informática, el Hombre, disparate es que tú creas que todos sí. tenemos una página web. No, yo creo que las páginas Bueno, web que- es algo que están a la orden del día. Sí. Y lo que creo es que una cosa que El tío hables Perico tiene página web. que hables, no estoy diciendo eso, lo que estoy por diciendo, supuesto. lo que estoy diciendo es que de estas ayudas ha habido para multitud de campos, unas que que hayan podido solicitar agricultores y otras muchas que han podido solicitar pequeños empresarios que sí que tienen una página web y que quieren Pequeños vender. empresarios tienen una página web. Sí. Sí, muchos pequeños Hombre, empresarios. bueno, todos. Muchos. Mira, la Vega Baja vas y No, pones. muchos mira, pequeños empresarios. es www. Bueno, yo en el contexto de Torrevieja, muchas lacapitana.com. Muchos de los empresarios- www.latorreta.com. Por favor, muchos, Tomás, no. seamos serios. Sí, seamos serios, muchos Dejemos de muchas de las elucubraciones no, y. muchas, tú te vas al comercio local y muchos de los comercios locales de Torrevieja tienen una página web. Todos. Sí, pues una gran parte sí. Sí, una gran parte. Sí, y de hecho, Pues los no que no saben lo que hay en tenían, el comercio local, y de no hecho, lo prometo. y de hecho, los que no tenían han podido crearse una web con la financiación que les ha dado Sí, la Unión el kit Europea. digital, que no se lo Y dan a eso. nadie. ¿Cómo que el kit digital no se lo dan a nadie? No te lo dan, Pero no. de hecho, Es una- fíjate, te lo digo yo. Y si se lo fíjate, dan, no lo Que digo. tengo montones, sí, que se lo tengo dan. Pero montones eso de es un- gente diciéndome, oye, ¿y Pero, cómo Joaquín, tenemos el kit digital? Porque no nos lo dan. ¿cómo que no Lo, lo dan? Mira, lo tramitamos y no lo dan. pues, Están sin fondos. ¿cómo que están sin Eso fondos? es lo que dicen. ¿Quién ha dicho Te lo eso? digo yo. Mira, El pues, que lo pide, pues, Tomás, no, el que no, lo pide. mira, pues las personas. Lo dice. No, perdona. Habéis A mí también intentado me lo ha dicho. solicitar el A mí me ha dicho kit gente digital. que lo ha pedido. Vas, no, tú vas a la yo Agencia de tengo una Desarrollo empresa Local mía en personal Torrevieja. que se llama Arima, Y que no es una has- empresa hostelera que trabaja en Molina de Segura Y no es por, y y no es hace... y no es por hacer publicidad. Yo sí, si hago por publicidad, eso digo. se come de miedo. Mira, vamos a ver, yo Y has pedido el kit digital y te lo hace han un año y denegado. medio. Y ahora, Denegaste. y ahora, hace 3 meses, me contestan diciendo que esa no es el NIF de la empresa. Entonces, se lo mandamos y le decimos, ¿qué es el NIF de la empresa? Y después no, el CIF de la empresa. Y decimos, pues mire usted, ese es el CIF de la empresa, es la empresa que lo estaba gestionando, es el CIF de la empresa, no hay otro CIF. Ya, pues, Y entonces nos llegan y dicen, no, es que vamos a dejarlo en cola porque no hay fondos suficientes. Eso lo pone un ¿Cómo que papel. no hay? Pues, Mira, Tomás, sinceramente, por favor. es que me sorprende La muchísimo. teoría- No, porque Mira, de yo hecho, de decir- de vamos a Salón ver, Toreo Joaquín, hasta en la catedral. Yo creo no, que. Pero vamos a ver, en que los haya Sanfermines gente- tengo que no, torear de otra manera. ha habido, esto ha beneficiado a muchos agentes digitalizadores que han podido crear webs. Agentes digitalizadores. Agentes Ah, Espera, amigo. Que son los que se han llevado la Ya palabra. está. Eso es Empresas- lo que Pero hago. que llegar al- vamos a ver, la llegar gran, al- vamos al- a ver también ser conscientes de llegar una cosa, al- una gran parte de la economía de este país se basa también en software as a service, en No, perdón, empresas aquí la tecnológicas. economía de este país son camiones, Pero si es que coches. al final hemos ido a parar. Por favor. al principio. Tecnología, sí, Hemos pero, acabado pero en- No, todas, eso no, digo todas yo. esas empresas. Claro, Vamos a ver. ¿cómo funciona una Mira, te aconsejo que te leas el ICEX. Ay, madre Y mía. tú, ¿cómo? Aprende. que- Desde luego que te diré aprenda. una cosa. Mira, en el Partido Socialista ¿Pero qué tiene que teníamos ver con el una... partido? Sí, Vale. digo lo que quiero. Sí. Oye, claro. a mí, Sí. tú no Yo- me dices lo que tengo que decir yo. Y no te digo- Y permíteme que sea así Di de lo que te concreto dé- porque estoy y di en lo tu que te dé sitio. la gana. Estoy en Sí, tu ya lado te y te digo. digo lo que quiero. Por supuesto. Permíteme, no repitas lo que yo le digo. Mira, mira en nuestro partido, cuando tú no existías, había una escuela que se llamaba Rafael Vera, que estaba en Madrid, donde a todos los indocumentados como yo nos llevaban a aprender. Pues eso tienes que hacer tú, aprender. Yo te voy a. Pues menos vale, mal pues. que sois los dos del Te mismo voy a decir partido, una porque cosa. si No sé si lo sabrás, pero se acaba de recuperar la Rafael Vera y sé perfectamente lo que es. Sí, y sí. yo también lo que yo también te invito es que
aunque a todo el mundo nos pasa el paso del tiempo, también te invito a que te el actualices. paso del tiempo a mí. Sí, a que te actualices. Te ha llevado viejo, te ha llevado y que viejo. veamos, no, pero es algo que me llegará a mí también, con suerte, espero. Y Ya llegues creo- tú como yo. Ojalá. Ojalá, incluso un poco peor, estaría encantado. También, Así que Tomás. lo que sí que te digo es que este país y la economía de este país está altamente tecnologizada, tiene que tecnologizarse mucho más y ha habido muchas empresas, es que no es porque lo diga yo, es porque invito de verdad a todo el mundo que vaya a ver los datos de cuántas empresas se han podido beneficiar de estos ayudos. Y de estas ayudas es que sabemos cuánto es porque son 24.000 millones. Y al final, de la raíz de lo que era el inicio de la noticia es que había 1.000 millones que no nos habían dado, la mitad de esos 1.000 millones estamos a la espera de ver si nos los van a dar y que podemos intentar cumplirlo hasta 2026, pero nos han dado 24.000 millones y este país se ha podido beneficiar de eso. Perfecto, pues ahora sí, como me lo permitís, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más asuntos aquí en la tertulia de los viernes. 3 minutos de la tarde ya en Torre Vieja Radio, seguimos en esta tertulia de los viernes, seguimos patrocinados por Pizza Número 1 y hasta ahora pues ya apetece estar ahí en el Paseo de los Marineros, en la Pizza Número 1, porque, bueno, pues hace hambre ya, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues vamos a seguir con los temas que interesan y en esta ocasión vamos a un asunto local y es que conocíamos el pasado miércoles la sentencia, más bien ayer el jueves, la sentencia acerca de la exteniente de alcalde Carmen Gómez Candel, que ha sido condenada a una condena de 7 años de inhabilitación por prevaricación en la contratación. Encargó 232.000 euros en obras y servicios a 7 empresas verbalmente, a dedo y sin contrato, contraviniendo de forma consciente y radical la legislación según la sentencia. Bueno, pues al respecto nos habla la mesa, los tertulianos, de esta condena a una política de la ciudad de Torrevieja. ¿Quién quiere abrir este pequeño gran melón? Bueno, Benito, te señalan. Si nadie se anima. Yo conozco el tema solamente de lo que he podido leer en la prensa, no tengo un conocimiento profundo del asunto. Pero, bueno, en principio, pues cualquier condena por un tribunal a una persona por haber ejercido un cargo político, pues es un desvalor, ¿no? Con independencia que pueda, me imagino que habrá recurso contra la sentencia y se pueda recurrir, y siempre que se puede, hay pendiente un recurso, pues puede haber algún cambio en la resolución. Pero, bueno, pues de entrada parece que supone un cierto desvalor a esa persona que se ha dedicado a la política y ha sido condenada por un tribunal, por un delito de prevaricación, que es el delito más grave que puede cometer un representante público, como le ocurre a otros, que, bueno, a otros les ha ocurrido también y parece que han sido incluso un mérito el que los condenan por prevaricación. Me refiero a algún juez que hay por ahí condenado por prevaricación y expulsado de la carrera judicial, y ahora parece que sea el adalid de la justicia en España. Pero bueno, con independencia de eso, entiendo que el delito de prevaricación solamente tiene, la pena que tiene el delito de prevaricación es una pena de inhabilitación, no tiene ninguna otra pena, ni pena de prisión, ni pena de multa, ni nada. Y en este caso, además, la inhabilitación, pues me parece a mí que a Carmen pues le puede reportar un poco perjuicio, porque simplemente es inhabilitación al ejercicio de cargo público, que no creo que sea su intención, no lo sé, pues ejercer dicho cargo público otra vez. O sea que en lo que se refiere al perjuicio personal o a la gravedad que pueda tener la pena, pues no considero tampoco que sea muy grave desde el punto de vista personalmente. Es más una condena o un desvalor moral que cualquier otra cosa. Pero también quiero decir que por la gravedad que ello supone que te condenen como autor de un delito, también es cierto que yo conozco un poco este tema. Estos delitos son unos delitos que digamos que son unos delitos formales, porque aquí tampoco hay aquí no ha habido ni hay por eso te quiero decir, ni ha habido una sustracción de dinero público, ni ha habido un acto de personal de agresión personal, como pueden ser los delitos contra las personas, no los delitos contra el patrimonio. Estos delitos de prevaricación es un delito contra el orden, contra el proceder orden, dentro del cargo, contra el orden jurídico. Uh-huh. Y
En este caso concreto, además, que es yo por lo que sé, es un tema muy técnico. Es un tema muy técnico. Te condenan por un delito. Yo creo que aquí lo que ha prevalecido es un poco el interés en hacer cosas sin a lo mejor cumplir con todos los requisitos legales, y a lo mejor tener una ansia en hacer algo y en querer terminar algo y en querer concluir algo que, como consecuencia de la legislación de la contratación pública tan minuciosa y tan exhaustiva que hay, pues no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. La contratación pública tiene una serie de requisitos que hay que cumplir, y de concursos y de negocio, y de concursos tal, de negociado, no sé qué, que cuando tienes que hacer una cosa urgente y la tienes que hacer rápida y quieres dar, a lo mejor prestar un servicio que lo tienes que hacer con urgencia, pues la legislación no te lo permite. Y muchas veces el exceso de celo o el exceso de interés o la velocidad en que se quieren hacer las cosas, que para hacerlas rápido y hacerlas bien, pues te lleva a conculcar la legislación aplicable en este tipo de procedimientos. Y quizá ese es el error que cometen pues algunas personas que se dedican a la función pública, que se exceden de ese celo y no cumplen con esa legislación. Pero vamos, que ya te digo yo que desde el punto de vista moral, pues para mí, yo no le veo una mayor gravedad. Yo, sin embargo, fíjate, para mí es bueno, esto es un punto de vista, es un acto grave. Porque cuando a ti te condenan por prevaricar a un político, la prevaricación, pues es, como tú bien has dicho, es el peor delito que te pueden decir. Óigame, usted lo ha hecho mal, y además a sabiendas. Claro. Porque no has cumplido los requisitos legales. Pero es a sabiendas, que este es el tema. Por lo que hemos leído en la prensa, porque no tenemos a nuestra disposición la sentencia del juez, lo que nos dice la prensa es que esta señora, pues a sabiendas de que tenía que cumplir con una serie de requisitos, y siendo advertida por el interventor, por la secretaria y por los técnicos, pues ha hecho las cosas como ha querido. Eso se llama nepotismo. Es una forma de nepotismo que, bueno, a veces muy populista, que a veces pues resulta bien y a veces resulta mal. Y entonces no es el tema de meterse dinero en el bolsillo ni nada de esto, por supuesto, pero sí es una forma de conculcar todas las administraciones. Porque si eso lo hiciéramos todos en un ayuntamiento, pues llevaríamos al ayuntamiento a la ruptura total. No se puede hacer eso, las normas están puestas para algo. Y entonces todos tenemos que cumplir con ellas. Este es lo que yo no... sí, y el mayor daño que se le puede hacer a un político, ella, hablando de lo que es el político, es decirle, usted está inhabilitada para ser política, como si a un geólogo como yo nos dijeran, usted la inhabilito para ser geólogo. Pues es el peor inhabilitación que me puede hacer profesionalmente. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo entiendo que el político no es una profesión. En ese momento, para mí, pero en ese momento no es una profesión. Es como tú actúas. Y creo que no debería serlo. Pero bueno, es como tú actúas. Yo no creo en la profesionalización de la política, yo estoy contigo. Pero me refiero a que tú actúas como político y estás actuando como político, por tal, pues tienes acceso a esa cuestión. Y yo creo que eso es lo que no se puede hacer. Y esto yo creo que debe tener una enseñanza. Pero sin embargo, a mí hay un tema que por debajo no me ha gustado, que es que el ayuntamiento actúe como abogado defensor. O sea, pague el ayuntamiento al abogado defensor. No, oiga usted. Eso no está bien. Eso está muy mal. Ahora al ayuntamiento le toca aboquinar, porque resulta que le han condenado a costas. Y entonces tiene que aboquinar. ¿Por qué? Porque actúa como pagándole al abogado defensor. Y eso no puede ser un ayuntamiento. Un ayuntamiento no puede defender al que prevarica, al que pretendidamente prevarica, porque no puede defenderlo. O sea, no puede poner al abogado que está defendiendo a esa señora y pagándolo él. Eso es lo que pone la noticia. A mí eso es algo que me ha sorprendido, y lo que he preguntado. Sí, eso pone la noticia. Sí, yo no lo sé, de verdad. Pero que lo paga, o sea, eso lo pone en el ayuntamiento, sí. Sí, pero claro, lo que yo he leído y he preguntado, porque
no tengo esos conocimientos de derecho. Lo que me han dicho es que el ayuntamiento sí que defiende en este caso a cualquier persona. La cosa es que ahora que la han condenado, y sí, lo tienen que ratificar, pero si finalmente, aunque ahora la han condenado, el ayuntamiento será ella la que tendrá que abonar esos costes. Que si sale que ella fuera inocente, si hubiera salido inocente, no habría habido ningún problema. Claro, yo sé lo que la noticia, yo te digo, a mí me pasa como yo lo que he tenido que preguntar. Yo leo una noticia y entonces la noticia pone de que está condenada por cortes y que lo tiene que pagar el ayuntamiento. Ahí hay dos cosas, y eso es algo que entiendo y espero que no tengamos que ser nosotros los que paguemos esto. Y luego hay algo que a mí sí que me despierta la curiosidad, es por la demora de este caso, de estos 236.000 euros, hubo una demora y el ayuntamiento ha tenido que pagar unos intereses a esas empresas. La cosa es, el ayuntamiento ahora puede personarse y puede llegar y solicitar una indemnización de estos costes porque vienen derivados de la mala actuación de esta persona. La pregunta es si el ayuntamiento, si Eduardo Dolón va a promover y va a solicitar que se haga esa devolución, porque a mí me parece muy grave, independientemente de la persona, independientemente del partido político, me parece un delito muy grave. Y lo que hemos visto es que durante los últimos años, en lugar de reconocer que ha habido un error y de pedir perdón, porque cuando estas cosas ocurren y que puedan pasar en todos los partidos políticos, lo que creo que hay que hacer es que hay que condenarlas y condenarlas con la boca bien grande y decir que está mal hecho. Lo que hemos visto en Torrevieja es que a esta persona lo que se le ha hecho ha sido decirle que ha hecho una gran labor, se la ha encumbrado, y la hemos visto incluso que le hacían homenajes en mítines del Partido Popular. Ahora que la han condenado, a mí me gustaría saber, y tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que va a decir Eduardo Dolón, porque hace una semana vimos a Eduardo Dolón en las Cortes con una foto de Ábalos, que podemos estar, yo el primero, estar de acuerdo en condenar la corrupción que haya podido haber dentro del Partido Socialista, pero de la misma manera me gustaría saber si el Partido Popular de Torrevieja lo que va a hacer es aplicar la ley del embudo y decir, no, todo lo que se venga de otros partidos lo voy a condenar mucho, pero no voy a pedir perdón y no voy a mirar lo que ha pasado dentro de mi propio partido y decir que aquí no ha pasado nada. Entonces, para mí la pregunta es si Eduardo Dolón pedirá perdón. No, es que comparar la corrupción de cualquier Ábalos, tipo, ministro de Transporte del Gobierno de España, secretario general del Partido Popular, por el cual no hay ninguna condena todavía. Comparar el caso Ábalos con comparar el caso de Carmen Gómez Candel, con todos mis respetos, lo comparo con me parece un disparate, pero de dimensiones astronómicas. Puede que tengas razón, porque el caso de Ábalos todavía no hay una sentencia en firme. Bueno, pues entonces, mal. Claro. Pero bueno, entonces, no es una cuestión comparable. A mí sí me parece comparable porque... Se refiere a la repercusión, está diciendo la repercusión que eso tiene. Sí, pero es que a mí... yo no permito, y a mí la corrupción y estos casos, para mí, que ha sido una persona que no ha sido cualquier... Que yo no sé si respetando sería calificable como corrupción. Respetando... Hombre, una persona que lo que ha hecho ha sido decirle a las empresas, sin pasar por los procedimientos que hay que pasar, que hagan ciertas cosas y que nos cueste 236.000 euros sin que ninguna empresa pueda ir a un curso, pueda solicitar eso. Pero eso nos ha perjudicado, o sea, dices nos ha costado, pero hubiese costado de otra forma, es que no sé, igual. Las empresas podrían haber presentado una reducción. Tú al final tienes. O sea, te refieres que hemos pagado igual el precio caro, el precio alto, por lo que se ha hecho. Eso es lo que tú piensas. Eso por un lado. Y luego, cosas que me cuesta mucho entender es qué es lo que ha pasado para que esto haya podido, o cuáles han sido los procedimientos habituales para que podamos ver esta situación. A mí, independientemente en la noticia que hemos podido leer todos, una de las cosas que más me ha sorprendido y que también me ha preocupado es que dice que cuando estaban durante el juicio, le preguntaron a los constructores, y una de las preguntas que les hicieron fue que si no les pareció extraño que les solicitaran cosas por teléfono, cosas que no estaban dentro. Y varios de esos empresarios lo que dijeron es que no les parecía extraño porque era la manera de proceder habitual, lo cual a mí me parece muy escandaloso y muy preocupante que se diga eso y que... Pero no se refería a Torrevieja, se refería... Claro, pero ya hablaba... Claro, pero que que decía del Ayuntamiento de Torrevieja. Precisamente pues por eso ha habido una condena, por no respetar los procedimientos. Claro, pero estos empresarios lo que pero estaban luego diciendo has dicho antes... es que hablaban del Ayuntamiento de Torrevieja y que era la manera
que si ellos lo consideran que es así, a mí me ha sorprendido mucho que lo digan y que se quede de esa manera, de que el Ayuntamiento de Torrevieja... Que lo digan no quiere decir... Claro, ¿verdad? eso es, tú puedes lanzar justifica detrás, claro, siempre, lanzar es muy fácil, me pero... preocupa que empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Torrevieja digan que la manera de proceder habitual es a través de un teléfono. Pero vamos a ver, fijo. si a mí me parece muy bien, pero precisamente por eso, seguramente por no respetar los procedimientos de contratación, ha habido una condena. Luego hay que tener en cuenta también la misma responsabilidad que pides a los demás, te la debes aplicar para ti. Completamente. Está Carmen Gómez Candel, cuando salió el asunto, creo que fue cuando dictaron el auto de apertura de juicio oral, dimitió de su cargo de concejal y dejó sus responsabilidades políticas. Ya me imagino que también se daría de baja del Partido Popular, si pertenecía al Partido Popular, que es exactamente lo mismo que hacen los miembros del Partido Socialista cuando los imputan o cuando los encarcelan. Es dimitir de sus responsabilidades y darse de baja en el partido. Eso es lo que ha hecho Santos Cerdán, eso es lo que ha hecho Ábalos, eso es lo que ha hecho Koldos y lo que hará los siguientes. Hay dos que hay algunos que lo citan, lo citan a declarar como imputados y no dimitan. Y entonces, eso exactamente es lo que hizo Carmen Gómez Candel. Cuando se abrió juicio oral, dimitió de su responsabilidad. Entonces, lo que no podemos ahora es volver a reexigir, a reeditar esa responsabilidad. Las responsabilidades políticas se asumieron en su momento. Las responsabilidades políticas. Ahora hay una responsabilidad personal que corresponde a la persona como autor que no tiene nada que ver con la responsabilidad política, porque las responsabilidades políticas están pagadas. A mí me gustaría saber, de la misma manera que se le ha exigido a Pedro Sánchez que dé explicaciones y de cualquier manera que creo que se nos ha dado, será exigido, que no ha dado explicaciones. ¿Explicaciones de qué es? De lo que ha pasado y que ha tomado medidas. Pedro Sánchez, particularmente. Lo que yo, Pedro Sánchez, a las pocas horas, a las pocas horas de hacer eso, fíjate, se habrá victimizado, pero y hemos podido ver todos cómo se habrá victimizado en el Congreso de los Diputados, en el Congreso de los Diputados, en el Congreso de los Diputados, porque se llevó al Congreso para hablar de esto. Que no es rueda de prensa porque para hablar de esto. No, en el Congreso de los Diputados no ha hablado de esto. En el Congreso de los Diputados se ha hablado de corrupción y la gente ha podido... No ha hablado de corrupción, no ha dado ninguna explicación. Ya ha presentado 15 medidas. Entonces, a mí lo que me gustaría, y creo que sería sano, es que ahora mismo, completamente quitándome partidos políticos, que cuando hay algo en cualquier partido político yo lo voy a condenar con la misma fuerza. Venga de mi partido, venga del partido de enfrente. Lo que me gustaría saber... Lo que me gustaría, pues no parece que esté claro, porque a mí lo que me gustaría saber es como la mano derecha del alcalde durante bastantes años, qué opinión tiene de todo esto. ¿Va a decir algo? Esta persona sabía algo, esta persona no sabía nada, va a condenar esto en lugar, porque hasta ahora lo que yo sé de hasta ahora la responsabilidad política que yo he visto del Partido Popular hacia esta señora es que lo que ha hecho ha sido decir, no, defenderla, como puedo entender que quieran defenderla, decir que ha sido la mejor concejal, que ha sido vale, dimite del cargo público que ostenta, se da de baja en el partido y esa es la responsabilidad política que hacen los del Partido los corruptos del Partido Socialista. Es exactamente la misma responsabilidad política. A mí como torrevejense, igual que me gusta escuchar cuando cualquier otro político le ha pasado algún caso de corrupción en su gobierno, me gustaría saber la opinión y me gustaría que pudiéramos escuchar a Eduardo Dolón y que explicara esta situación. Y me encanta, y como torrevejense, y creo que mucha gente, y creo que le haría un flaco favor no hacerlo. Esa opinión que aporta, que me gustaría que él declarara, que me gustaría que él hablara, como creo que a muchos torrevejenses, para que lo explicara, para que pidiera perdón, porque nos ha costado. Pero pide perdón. Sí, que porque nos ha, porque. Hombre, ¿Qué dirías? Para que pida perdón por su culpa eligiendo o por su culpa invigilando respecto a un concejal de su tipo de gobierno. Sí, eso me parece lógico. Es exactamente lo mismo que debería hacer, si es por lo que te digo, es exactamente lo mismo que debería hacer Pedro Sánchez, que no hace. Que lo ha pedido, que ha pedido perdón. Que va a pedir. Sí, claro que ha pedido perdón, Pedro Sánchez. Mientras ahí discutir sobre eso, Emilio, que quería hablar. No, sí, bueno, que básicamente creo que luego también tenía una pregunta que esto va un poco para saber. Cuando tú entras como concejal, que eso me gustaría, igual tú me lo puedes contestar, al igual que una empresa tiene, hablo del seguro de responsabilidad civil, ¿no? Digo, el hecho de que tú puedes causar prejuicios a terceros, ¿vale? No sé, estoy preguntando.
Cuando habéis dicho que el ayuntamiento estaba poniendo su abogado de defensa, ¿no? No sé, y ahí es donde pregunto, es decir, ¿ahí recae la responsabilidad sobre la persona física o recae sobre la parte de, pues como ayuntamiento, ¿no? Como partido, es como que tiene, bueno, pues que te puedes equivocar? Que no lo sé, ¿eh? Estoy intentando decir, vale, aquí se considera que tiene condena, perfecto, pero entiendo que las personas se equivocan, ¿no? Por eso hay abogados en este mundo, ¿no? Las personas se equivocan, hacen las cosas que no deben hacer y luego se va a juicio para juzgar hasta qué punto lo ha hecho mal y tal. Pero ella realmente, cuando ya el cargo político, o sea, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? La inhabilitan. Mi pregunta es, ese coste que se dice que se tiene que, o sea, decir, como realmente están defendiendo ahora mismo, pero mi pregunta es o sea, yo lo entiendo diciendo, no es que entienda que la defiendan, entiendo que es que eso sería inasumible por una persona física. Los costes, me refiero. Estáis diciendo costes. A mí que le diga a una mujer que está ganando, no sé, 2.000 y pico euros, 3.000 al mes, le digan, ahora tienes que soltar 200.000, yo no sé, ¿eh? No, si es que no hay O sea, responsabilidad. pero por eso te estoy diciendo que entonces para mí... De los No hay 200, responsabilidad civil. no, pero ella no tiene que Ya, que pero pagar los... Pero dice que la están defendiendo, de ese- entonces yo, ¿de la defendiendo de qué? Yo te lo explico si quieres. Sí, claro. Mira, para eso tenemos un abogado aquí. Sí, por eso digo. Por eso en digo. lo que tú decías, Joaquín, de las costas del juicio, del procedimiento, el ayuntamiento no paga ninguna costas del procedimiento. No entra dentro de de lo que engloba la asistencia del ayuntamiento a los cargos públicos. Las costas se refiere a los gastos de las demás partes que tienes que pagar cuando te condenan a pagar las costas. Las costas son todos los gastos del juicio, del procedimiento de todas las partes. Entonces, eso está claro que el ayuntamiento no paga absolutamente nada de costas del juicio. Lo que podría ser un poco dudoso es si el ayuntamiento va a pagar sus gastos del procedimiento, los gastos de su abogado y los gastos de su procurador en ese proceso, de su defensa, los gastos de su defensa. Y yo creo, y creo que no me equivoco, que el ayuntamiento pagaría esos gastos en el caso de que hubiera una sentencia absolutoria. En el caso de que la hubieran absolvido, hay que ser burro para decir absolvido. En el caso de que la hubieran absuelto, Gracias. en el caso de que Estamos en la Vega Baja. en el caso de que lo hubieran absuelto, el ayuntamiento sí pagaría, se haría cargo de sus gastos. Pero al haberla condenado, el ayuntamiento está exento del pago de esos gastos, porque esto además me parece que es una cuestión legal. Está así establecido legalmente. Y entonces no tiene que pagar ningún. Perfecto. En esos gastos que dices tú, de intereses de demora por no haber pagado los gastos que se comprometieron, eso ya a mí me parece que eso será otro pleito. Eso es lo otro tiene que pleito. solicitar, eso para empezar lo Claro. tendría que solicitar Eso es el otro ayuntamiento. pleito. Y a mí lo que me gustaría, una de las cosas que me gustaría saber es si Eduardo Delón va a solicitar eso o si no, o si vamos a tener que pagar los torrevejenses esos intereses de demora, porque es que yo entiendo que cualquier persona nos podemos equivocar. Pero eso es otro pleito. El problema es que nos podamos equivocar y luego no sepamos reconocer nuestros errores, porque no es que esta señora se haya equivocado como todos nosotros, es que se ha equivocado, le han dicho que se estaba equivocando con informes en contra y ella ha seguido para adelante, que es por lo que al final la han condenado. Entonces, es como es lo que ha dicho antes muy bien Joaquín, de nepotismo y de cuando tú quieres hacer una cosa, te están diciendo por varias fuentes que lo estás haciendo mal y aún así quieres seguir para adelante. Entonces, eso es lo preocupante y lo de que de verdad me gustaría saber si tendremos que pagar nosotros esos intereses de demora o si el ayuntamiento se los solicitará. Eso no se puede saber ahora. Eso No, hay que, no, primero hay que me saber gustaría si se van a saber- reclamar. me gustaría saber si el ayuntamiento, y luego, claro. si el que lo reclama va a tener derecho a cobrarlos o no. Me gustaría saber si el Hay que saber ayuntamiento cosas con mucha antelación. va a querer o cuál es la intención del ayuntamiento. Bueno, pero Lo descubriremos en próximos lo episodios. tendrán que reclamar. ¿Tú sabes lo que me gustaría a mí? Que esto serviría de lección. Que eso fuera una lección para todos. En el ayuntamiento y cualquier ayuntamiento. Las cosas hay que hacerlas con las normas y ya está. Bueno, pues con eso ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos con el último de los temas. 1:30 de la tarde y vamos con el último bloque de la tertulia de los viernes y vamos a hablar en esta ocasión de la procesión de la Virgen del Carmen que conocíamos estos días, que no va a transitar como es habitual por la dársena de nuestra ciudad. En este caso la procesión de la Virgen del Carmen de nuestra ciudad va a circular por las calles de Torrevieja, ya que nos dicen que las obras en el espacio portuario obligan a suspender esta procesión marítima.
Una procesión que no obstante también pues se ha comentado, ¿no? Que en años, por ejemplo el año pasado ya se están produciendo esas obras, quizás este año hay que añadir las obras del dique de Levante para justificar por qué no circula esa procesión por nuestra bahía. Bueno, pues para hablar acerca de esta cuestión, si les parece bien, si les parece mal, si lo notaremos, pues está aquí la mesa de la tertulia de los viernes. ¿Quién quiere hablar acerca de ello? Me miran a mí. Yo puedo decir algo. Bueno, sí. Que al final, pues solamente creo que. No sé, de muchísimos años para atrás, no sé si en alguna otra ocasión habrá pasado, pero creo que los únicos momentos, por lo menos, que yo he tenido constancia, que yo estaba vivo, en los que haya pasado fue durante los años de pandemia. Entonces sí que desconozco si de verdad no había otra manera de poder hacer esto, si de poder llevarla en barcos, si de poder atracar. La verdad es que desconozco si había otra manera, me habría gustado que se pudiera encontrar, porque al final es una de las tradiciones o una de las como de los actos más significativos que pueda tener esta ciudad. Entonces es una pena que no se pueda llevar así, especialmente porque sé de primera mano que hay mucha gente a la que esto pues, le afecta y que le gustaría que pudiera ser, y es algo, pues como he dicho, icónico de nuestra ciudad. Entonces lo único, muy brevemente, decir que me parece una pena y que me habría gustado poder explorar alguna otra solución y de que esto se pudiera llevar a cabo como se ha llevado a cabo en otras ocasiones. Emilio. Pero estamos debatiendo hechos si no gusta. Bueno, claramente es un fastidio. Es un Creo fastidio, no pero sé hasta tampoco qué hay punto se mucho puede. debate. Claro, es que creo, Claro. no sé si se ha hecho para el debate o se ha hecho para opinar sobre algo que al final, o sea, que como no hay debate, yo creo que es algo que todos queremos, ¿no? No sé. No, pues o sea, digo que no hay. Yo, por ejemplo, pues es un fastidio, porque como hemos dicho, es algo muy importante para la ciudad. Y yo también es verdad que si estábamos en el mismo punto de obras, o no el mismo, porque está más avanzado justamente el año pasado, porque el año pasado sí y ahora no, pues ahí es verdad que se me escapa totalmente la información, porque como tampoco estoy en el puerto metido para saber por dónde entra y por dónde salen, pero no lo entiendo bien, la verdad, porque para mí creo que incluso se hubiese podido hacer alguna alternativa que, pues no, excepcionalmente por el tema de las obras, pues lo hacemos de esta forma esta vez. Y bueno, lo único importante es que se hará por el pueblo, sí, pero no irá por el mar. Entonces es algo que al final le quita un poco la esencia, en este caso, de esta procesión. Y yo, pues como, bueno, pues me gustan mucho procesiones, me gusta mucho ser costalero y me gusta mucho, pues eso. Sí que es verdad que se disfruta y es una pena. Si puedo, así por encima para... Bueno, pues que un agnóstico como yo defienda que la Virgen se pase en Mamparra es curioso, pero es que yo la defiendo. ¿Por qué? Para mí la imagen de la Virgen del Carmen paseándose de la Mamparra es una imagen que me retrae a mi infancia, ¿no? Yo siempre, y aunque soy de Orihuela, siempre he estado, desde que tenía 3 meses, mis abuelos me trajeron para acá y a partir de ahí pues ya siempre he sido un oriolano torrevejense a mitad y a mitad, un lado en un sitio y otro lado en otro. Y entonces una de las mejores imágenes siempre ha sido esa mamparra, con otras mamparras, pegando bocinazos, y la Virgen del Carmen. Además es una imagen también, porque yo tengo una tía solo, que la cual quiero con locura, que me llama Mari Carmen, que siempre es la imagen de ella montando en la mamparra en ese momento. Esas cosas no se pueden perder. De verdad, eso hay que hacer todos los esfuerzos posibles. No lo sé, si no se ha podido, seguramente habrá circunstancias, pero a veces hacemos cosas que no, muy difíciles, y en este caso, pues había que haber hecho cosas muy difíciles, aunque sea montarlo en otro tipo de barco, aunque sea otra cosa. Pero la imagen de la Virgen paseándose por nuestro puerto es una imagen, y lo dice un agnóstico, es una imagen esplendorosa y es una imagen que refleja la ciudad. Y después es una imagen que un poco nos hace a la gente que veraneamos aquí o que vivíamos aquí o que estábamos aquí, nos hace un poco, hacernos un poco marineros, o sea, tomarle cariño a la gente de la mar, porque en ese momento nos sentíamos todos un poco con la gente de la mar, que todos le tenemos tanto cariño aquí, la gente que vinimos aquí siempre, le tenemos tanto cariño. Entonces, para mí, lo siento muchísimo, es una imagen para mí muy importante. Sí, no, está claro. La procesión marítima de la Virgen del Carmen en Torre, yo creo que es una de las pocas que quedan en España, en la que se hacía en Torrevieja. Yo no conozco ningún otro sitio donde hagan esa procesión. Y la verdad que es una procesión muy bonita. Y es una lástima que este año no se puede hacer. Pero
Pero bueno, si este año no se puede hacer, pues se podrá hacer el año que viene. Tampoco es una tragedia que un año no se pueda hacer, porque son las circunstancias de las obras del puerto las que mandan. El año pasado me parece que todavía se pudo hacer, creo que llegaron los barcos hasta el muelle Mínguez, detrás de la Marina, y ahí hasta ahí pudo llegar el barco y pudo embarcar la Virgen. Pero parece ser, yo he oído decir que este año hay gente que dice que es que no hay barcos que poder utilizar para subir a la Virgen. También he oído que, como consecuencia de las obras, en ese sitio no hay calado suficiente para que el barco que pueda subir a la Virgen pueda llegar hasta allí. Pues no sé si hay barco o no hay barco, si puede llegar o no puede llegar, y no se va a hacer. Pero bueno, pues por un año que no se haga, yo lo que sí que espero es que al año que viene pues se retome la tradición y se mejor. haga. Yo estoy como tú. Lo que hay que hacer es que al año que viene sea así. Que por un Al año final, que no se haga, no se vaya a tomar. No pasa ya. nada. Como norma. Por costumbre de no hacerlo. No creo, tampoco. Tampoco creo que yo por no ahí, lo veo así. pero que es verdad que, bueno, pues A mí al final lo que creo es muy importante reivindicar este tipo, igual desde un agnóstico al que quizá le gustaría ser ateo, pero que es igual, que es algo que creo que va más allá de solamente una cuestión religiosa, sino que es una cuestión cultural, de identidad de la ciudad. Entonces, que de respetar completamente a las personas que lo vivan de diferentes maneras. Y es algo que creo muchas personas llevamos mucho tiempo quejándonos de que esta falta de identidad que pueda tener Torrevieja, y esta es una de las pocas cosas que quedan. Entonces, ojalá en Torrevieja nos preocupáramos más por cuidar esos pocos edificios emblemáticos que nos quedan, esas pocas tradiciones que nos quedan, y hacer todo lo posible porque no se pierdan. Hay que luchar mucho porque somos una ciudad con falta de tradiciones, y esto es un problema que tenemos derivado también de nuestra estructura y nuestra forma económica de vivir. Pero hay que esas pocas cosas que tenemos, como es las habaneras, la procesión de la Virgen del Carmen y alguna de estas cosas. Edificios emblemáticos como ahora. Pero tenemos que un poco luchar por ellas, ¿no? O sea, hay que luchar por ellas. Tenemos pocas tradiciones y hay que luchar por ellas y tenerlas. Y bueno, pues yo estoy como decía Benito y tal. Yo lo que hay que hacer es que esto sea una cosa pasajera y ya está. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta tertulia de los viernes. Vamos a dejar también un momento de reflexión para los contertulios que puedan lanzar y decir sus particulares salmentazos y también sus abrasicos. Así que, como he hecho al principio, de mi derecha a mi izquierda, Joaquín Martínez Campillo. Bueno, pues mi salmentazo tremendo es a estos patinetes y estas cosas que... Vale, menos mal. Que bueno, mira, un día habrá que hacer un cementerio de personas y patinetes, porque esto es una cosa, es tremendo, O sea, ir por la ciudad con estos patinetes que solo saltan todo, pues hasta que ocurra una cosa muy grave y entonces, de alguna manera terminemos con todo esto. No le digas nada. No, si le dices algo y encima tienes un problema. Y después un abrazo muy grande a los marineros de Torrevieja, que están de faltos de abrazo. Siempre hemos tenido a los marineros de Torrevieja muy en nuestra mente, los que hemos vivido mucho tiempo aquí, y hoy pues los pobres están pasándolo mal y yo mi abrazo tremendo a ellos. Perfecto, pues Emilio Basteris. El salmentazo va para este grupo de jóvenes en Torre Pacheco que ha agredido a una persona mayor, a un anciano, creo que se puede decir así la palabra. Para mí, pues obviamente los vídeos han ido corriendo, no sé si los habéis visto, pero bueno, para mí te cuesta hasta verlo, o sea, a mí personalmente me cuesta hasta mantenerme en la imagen, y yo lo veo como una cosa que sí, que vamos a decir, siempre pasan desgracias y no nos enteramos de la mitad, vale, muy bien, pero esto como sale a la luz, pues es lo que quiero decir, que al final está viendo, no sé, creo que los hechos ya son muy flagrantes, ¿vale? Y yo, repito, soy una persona súper abierta de mente, y gracias a Dios mi educación, yo mismo agradezco muchísimo porque mi familia no es de aquí, pero a la vez también creo que están pasando cosas que van muy enfocadas al mismo lugar, y lo que no puede ser es que permitamos que ciertos individuos entren a España para hacer realmente lo que les dé la gana, y en este caso el hecho que ha sido es que es una persona española que ha recibido
pues una paliza por gente magrebí, y yo eso no lo comparto, primero porque es abuso y segundo pues porque creo que ya son repetidas las veces. Entonces, bueno, pues eso, un segmentazo para ellos. Y luego el abracico, pues me ha gustado que habléis como, pues en este caso, la parte de agricultor. Tengo un par de amigos también que lo están. Y bueno, pues en este caso Carlos Samper es uno de mis amigos y él también bueno, no sé si lo sufre, pero le fríen a inspecciones. Creo que en vez de ayudar se está limitando mucho y se está complicando mucho. Entonces les doy un abrazo porque creo que es una profesión que escasea y que si no se les ayuda, pues todos nos gusta tener un plato de comida en la mesa y entre otras cosas, pues bueno, que sea de nuestra tierra. Así que por favor, pues eso, un poquito más de respiro a esa gente. Perfecto. Tomás. Pues yo me sumo parcialmente al abrazo que ha dado Joaquín. Un abrazo muy especial para todos esos marineros y todas las personas de Torrevieja que ahora van a vivir pues unas semanas y unos días de intensidad por las fiestas. Y mi sarmentazo va para todas esas personas que se aplican la ley del embudo y que se llenan la boca hablando de la corrupción cuando va de otros partidos, pero no son capaces de condenar cuando va en el suyo propio. Perfecto. Y por último, Benito Sánchez. Muy bien, pues yo voy a empezar también por el abracico y me voy para llegar a la unanimidad para la familia marinera que va a celebrar la semana que viene las fiestas. Me consta que para ellos son unas fiestas muy importantes porque la Virgen del Carmen es para ellos sienten una gran devoción y una gran emoción por su Virgen. Y entonces me uno al abracico que les habita. Y para ser también, no salirme de mi línea que llevo en este programa desde que vengo, el sarmentazo se lo voy a dar a la limón al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que me parece que tarda mucho en dimitir y debería de haber dimitido ya hace mucho tiempo. Exactamente igual que Carlos Mazón, presidente de la no muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana, que debe de seguir el mismo camino, exactamente igual. Nada más, muchas gracias. Perfecto, Benito, muchas gracias. Gracias a todos por esta tertulia de los viernes y como suelo decir, pues nos vemos mucho más temprano que tarde. Así que nada, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.